El embajador Kibleton ajustó su banda ceremonial por tercera vez en 10 minutos. Era un hábito nervioso que había desarrollado a lo largo de sus 200 años de carrera diplomática. Como el principal asesor cultural del Imperio Galáctico, se enorgullecía de mantener lo que los historiadores más tarde llamarían el periodo más espectacular de ignorancia voluntaria en la historia registrada. Verán, el Imperio Galáctico había logrado algo verdaderamente notable: 3000 años de paz ininterrumpida. No gracias a una sabiduría superior ni a un gobierno ilustrado, claro está, sino mediante el simple recurso de fingir que ciertos problemas no existían. Era la burocracia convertida en una forma de arte, realmente. La clave para la armonía galáctica, explicaba Kibleton con frecuencia a los diplomáticos novatos, era una correcta categorización. Archiva todo adecuadamente y la paz se mantiene sola. Y la humanidad, bueno, la humanidad había sido archivada como especie indígena pintoresca, con supervisión mínima requerida. Esa clasificación había funcionado de maravilla durante siglos. Mientras las 14 especies centrales del imperio debatían el tamaño de fuente adecuado para los acuerdos comerciales y convocaban reuniones para discutir la creación de más comités, los humanos hacían tranquilamente cosas de humanos en su pequeño rincón de la galaxia. Encantador, en realidad. Como ver a niños jugar con bloques. Los xenobiólogos del imperio habían presentado sus informes con la característica minuciosidad imperial: los humanos muestran comportamientos primitivos típicos, adquisición de recursos, expansión territorial y una inexplicable afición por los dispositivos explosivos. Se recomienda mantener la política de contacto mínimo. Lo que esos informes no mencionaban, en gran parte porque nadie se había molestado en mirar de cerca, era la escala de ese comportamiento primitivo. Mientras el imperio pasaba décadas debatiendo si debía actualizar los parquímetros estelares de tarifas por hora a tarifas diarias, los humanos habían colonizado, con total naturalidad, alrededor de 300 mundos. Son refrescantemente simples, había anotado Kibleton en su informe anual. Sin protocolos diplomáticos tediosos, sin exigencias de representación en el Senado. Simplemente hacen lo suyo. El imperio encontraba esto deliciosamente poco demandante. Otras especies requerían atención constante, negociaciones comerciales, intercambios culturales, quejas formales sobre el ruido. Los humanos enviaban un educado mensaje de hola, ahora somos sus vecinos, cada vez que colonizaban un nuevo mundo, y luego seguían con sus asuntos con una admirable independencia. Maravillosamente autosuficientes, había declarado el emperador. Deberíamos fomentar este tipo de iniciativa en nuestras otras especies cliente. La ironía, que se haría evidente mucho más tarde, era que el imperio había creado las condiciones perfectas para que la humanidad se convirtiera exactamente en lo que la galaxia no necesitaba que fuera. Dejados a su suerte, los humanos desarrollaron un enfoque notablemente eficiente para la civilización: identificar el problema, resolver el problema, pasar al siguiente problema. Sin necesidad de comités. Mientras las Fuerzas Armadas del Imperio celebraban extensas sesiones de planificación estratégica para amenazas teóricas que quizás pudieran surgir en el próximo siglo, los humanos habían construido lo que ellos llamaban una capacidad defensiva modesta. Los servicios de inteligencia del Imperio, en la medida en que existían, habían archivado aquello como fuerzas de mantenimiento de paz locales, adecuadas para necesidades regionales. La realidad era algo distinta. Los humanos habían observado los barrios más peligrosos de la galaxia y habían llegado a una conclusión profundamente humana: si algo iba a salir mal, probablemente saldría muy mal, muy rápido. Mejor estar preparados. Así que se prepararon. En silencio, con eficiencia, y con una minuciosidad que solo una especie que había practicado la guerra durante miles de años contra sí misma podía alcanzar antes de llevar el espectáculo al espacio exterior. Pero el imperio no sabía nada de eso, porque el imperio tenía una política estricta: no mirar demasiado de cerca las cosas que no estaban activamente en llamas. Era un sistema que había funcionado de maravilla durante 3 milenios, hasta que dejó de funcionar. La belleza de nuestro enfoque, había escrito Kibleton en lo que sería su último informe rutinario sobre los asuntos humanos, es que hay especies que simplemente no requieren gestión activa. Los humanos se encajan maravillosamente en esta categoría. Pacíficos, predecibles y agradablemente irrelevantes para los asuntos galácticos más amplios. Ese informe fue presentado un martes. El viernes, el imperio descubrió cuán espectacularmente equivocado se puede estar respecto a los vecinos. Pero no nos adelantemos. El emperador Bliatus, el magníficamente estúpido, había ganado su título gracias a una combinación de autoridad heredada y una capacidad casi sobrenatural para tomar la peor decisión posible en cualquier situación dada. La mañana que más tarde sería recordada como el día en que la galaxia se volvió estúpida,
se sentía particularmente inspirado. General Snoodworth, anunció el emperador, acomodando su considerable masa sobre el trono dorado, reforzado especialmente para soportar su magnificencia. He estado pensando. El general Snoodworth, un oficial de carrera que había sobrevivido 40 años al servicio imperial perfeccionando el arte del acuerdo entusiasta, sintió de inmediato ese escalofrío familiar del terror. En su experiencia, nada bueno seguía a esas palabras provenientes de su emperador. Señor, sus pensamientos son siempre iluminadores. Exactamente, sonrió Bloviatus. He estado revisando nuestros programas de preservación cultural y noté una omisión flagrante. Nuestro zoológico imperial de maravillas galácticas carece de una representación adecuada de algunas de nuestras especies cliente más rústicas. El general consultó su tableta de datos, esperando contra toda esperanza que esta conversación tomara un rumbo sensato. ¿Qué especie tenía en mente, su magnificencia? Humanos, obviamente, respondió el emperador con un gesto despectivo de su mano enjollada. Criaturas encantadoras, pero prácticamente no tenemos especímenes adecuados para su estudio. ¿Cómo podemos afirmar que preservamos la cultura galáctica si ignoramos especies enteras? Snoodworth parpadeó lentamente. A lo largo de su carrera militar, había desarrollado un agudo instinto para el peligro, y todas las alarmas en su cabeza estaban sonando a todo volumen en ese momento. ¿Especímenes, señor? Exhibiciones educativas, general. Nada vulgar, por supuesto. No somos bárbaros, Bliatus soltó una risita, encantado de su propia ocurrencia. Simplemente algunos representantes para nuestros programas de xenobiología. Tal vez algunos de sus jóvenes. Los niños se adaptan mucho mejor a nuevos entornos. Usted desea recolectar niños humanos para el centro educativo del zoológico imperial. El emperador lo corrigió con dignidad herida. Somos científicos, no secuestradores. Piénselo como un programa de intercambio cultural. Ellos proporcionan especímenes. Nosotros proporcionamos, bueno, el honor de contribuir a la ciencia imperial. El general Snoodworth había llegado a ese punto de su carrera donde la jubilación comenzaba a parecer una opción muy atractiva. Señor, quizá deberíamos consultar primero con el cuerpo diplomático. El embajador Kibleton tiene archivos extensos sobre las costumbres humanas y... Va. Lo interrumpió Bloviatus con desdén. Llevamos siglos hablando de estas cosas hasta la muerte. A veces, general, el liderazgo requiere acción decisiva. Además, ¿qué podría salir mal? Son básicamente monos espaciales. El general abrió la boca para objetar, pero la cerró de inmediato. 40 años de servicio le habían enseñado a reconocer cuando el emperador ya había tomado una decisión. Y además, ¿cuál era el peor escenario posible? Los humanos estaban archivados bajo supervisión mínima requerida por una razón. ¿Cuántos especímenes estaba considerando, su magnificencia? Oh, no muchos. Tal vez el equivalente a una aula. 50 o 60 deberían proporcionar una diversidad genética adecuada para nuestros estudios. Y así, con la indiferencia de quien pide el almuerzo, el emperador Bloviatus el magníficamente estúpido firmó la orden que pondría fin a 3000 años de paz galáctica. La operación, en sí misma, salió exactamente como se planeó, lo cual debería haber sido la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. Las fuerzas imperiales llegaron a New Brooklyn, un mundo colonia humano agradablemente anodino. En lo que parecía un martes perfectamente normal, las autoridades locales humanas recibieron una notificación formal de recolección de especímenes educativos, Decreto Imperial 457-B, y se les informó que toda resistencia sería registrada en sus expedientes permanentes. Los humanos leyeron la notificación, se miraron entre sí, y no hicieron absolutamente nada para detenerlos. 53 niños de una excursión escolar de primaria fueron cargados en las naves de transporte imperiales con la clase de eficiencia burocrática que tanto enorgullecía al imperio. Los adultos humanos observaron en silencio cómo se llevaban a sus hijos, lo cual las fuerzas imperiales interpretaron como una muestra adecuada de deferencia ante la autoridad imperial. Lo que no reconocieron fue la expresión en los rostros humanos. Si se hubieran molestado en estudiar los patrones de comportamiento humano más allá de pintoresco y primitivo, podrían haber notado que los humanos tienden a guardar un silencio muy profundo cuando están tomando decisiones muy serias. Pero el imperio jamás se preocupó por aprender lo que en realidad significaba el silencio humano. Las naves de transporte partieron de New Brooklyn según lo previsto, llevando su preciada carga rumbo a la capital imperial. Misión cumplida, informes archivados, burocracia satisfecha.
Detrás de ellos, las matrices de comunicación de New Brooklyn se apagaron. Luego lo hicieron los sistemas vecinos. Después, sectores enteros del espacio humano simplemente dejaron de comunicarse. El general Snudworth fue el primero en notar esto, porque le pagaban precisamente por notar cosas como el silencio ominoso de regiones enteras del espacio. Pero cuando llevó el asunto a la atención del emperador, Bloviatus asintió con satisfacción. Excelente. Probablemente estén organizando algún tipo de ceremonia de despedida. Muy respetuoso de su parte observar los protocolos de duelo. El general miró fijamente a su emperador y se dio cuenta de que, quizás, 40 años de servicio no habían sido suficientes para comprender por completo las profundidades de la estupidez imperial. Señor, dijo con cautela, en mi experiencia, cuando una especie entera guarda silencio al mismo tiempo, generalmente no es porque estén planeando una ceremonia. Tonterías, general. ¿Qué otra cosa podrían estar haciendo? Lo que la humanidad estaba haciendo, resultó ser, era tener la clase de conversación que las civilizaciones recuerdan durante milenios. La sesión de emergencia del Consejo de Defensa Colonial Humano duró exactamente 14 minutos, lo cual fue 13 minutos más de lo necesario. El primer minuto se dedicó a confirmar los hechos: 53 niños, de entre 7 y 12 años, habían sido llevados por el Imperio Galáctico bajo lo que su documentación oficial describía alegremente como recolección de especímenes educativos. El segundo minuto fue ocupado por ese tipo de silencio absoluto que solo precede a dos cosas: la iluminación o el apocalipsis. Los 12 minutos restantes se dedicaron a formalidades, porque incluso en momentos de furia que define a una especie, los humanos mantenían su documentación al día. Moción para clasificar esto como un acto de guerra, dijo la administradora colonial Williams, con una voz cargada de la calma que solo proviene de estar tan enojado que todo se vuelve perfectamente claro. Apoyada, respondieron todos los demás representantes al unísono. A favor. Unanimidad. Moción para autorizar respuesta militar ilimitada. Apoyada. A favor. También unánime. Moción para designar al capitán Morrison como comandante supremo de las Fuerzas de Defensa Coloniales, con plena autoridad discrecional. Esa tomó un poco más, alrededor de 3 segundos, antes de otro voto unánime. Y así fue como el capitán Brick Morrison, un hombre cuya filosofía diplomática podía resumirse como, habla en voz baja y carga un garrote realmente grande, se convirtió en la persona más peligrosa de la galaxia. Morrison estaba disfrutando de un merecido permiso en Terranova cuando su comunicador comenzó a sonar con alertas de prioridad. Estaba pescando, en realidad, una afición que le había enseñado paciencia, precisión y el valor de saber exactamente cuándo tensar la línea. Señor, balbuceó su asistente cuando Morrison respondió al canal de emergencia. Tenemos una situación. Morrison escuchó el informe en completo silencio, su expresión inmutable mientras absorbía los detalles sobre el programa imperial de recolección de especímenes y las exhibiciones educativas del zoológico. Cuando su asistente terminó, Morrison colocó cuidadosamente su caña de pescar a un lado. ¿Dijiste que se llevaron niños?, preguntó con una voz casi conversacional, casi amable. Sí, señor. 53, de la escuela primaria de New Brooklyn. Morrison asintió lentamente. ¿Y el imperio considera esto educativo, según su documentación? Sí, señor. Entiendo, dijo Morrison mientras se levantaba, sacudiéndose el polvo del uniforme. Cancela mi permiso. Activa el protocolo 7 en todo el espacio humano. Su asistente palideció. El protocolo 7 no se había activado desde la rebelión en Centauri, y aquella había sido contra piratas, no contra un imperio galáctico. ¿Está seguro, señor? El protocolo 7 significa. Sé exactamente lo que significa, respondió Morrison, con un tono perfectamente sereno que, de algún modo, resultaba más aterrador que si hubiera gritado. Significa que dejamos de fingir que somos inofensivos. En 6 horas, cada instalación militar humana conocida recibió el mismo mensaje, condición 7. Turán activado. Autorización ilimitada. Morrison. La respuesta fue inmediata y total. Flotas humanas que el Imperio no sabía que existían comenzaron a emerger de bases que el Imperio jamás había detectado. Naves que parecían transportes civiles desplegaron repentinamente sistemas de armamento que violaban varios tratados galácticos. Colonias mineras se rebelaron como puestos militares avanzados, con sistemas defensivos que hacían parecer a las fortalezas imperiales como juguetes para niños. El embajador Kip Letton, monitoreando los canales de comunicación desde su cómodo despacho en la capital imperial, fue el primero en notar el cese total del tráfico humano. Durante 3 días, el espacio humano había estado en completo silencio.
Y luego, en el cuarto día, todas las matrices de comunicación humana en la galaxia transmitieron simultáneamente el mismo mensaje al Imperio Galáctico. Han tomado a nuestros hijos. Tienen 24 horas para devolverlos sanos y salvos a New Brooklyn, junto con una disculpa formal y reparaciones por negociar. El incumplimiento resultará en consecuencias que harán que sus libros de historia resulten muy interesantes de leer. Esta es su única advertencia. Capitán Morrison, Comandante Supremo, Fuerzas de Defensa Coloniales Humanas. El mensaje fue transmitido en 17 idiomas, incluyendo varios que el Imperio ni siquiera sabía que los humanos podían hablar. Era cortés, redactado profesionalmente, y absolutamente aterrador en su contención. Kibleton contactó de inmediato a sus homólogos en todo el Imperio, esperando encontrarlos tan desconcertados como él. En su lugar, descubrió que cada mundo imperial importante había adquirido, de repente, lo que parecían ser nuevas lunas. Excepto que esas lunas no estaban allí el día anterior, y emitían señales energéticas artificiales claramente identificables. Son naves, informó el almirante Flavengast, jefe de operaciones navales del Imperio, con la voz apenas contenida. Naves enormes. Hemos contado al menos 200 naves clase capital, y han aparecido simultáneamente en 47 sistemas imperiales. Eso es imposible, protestó Kibleton. Nuestros informes de inteligencia clasifican la capacidad militar humana como adecuada solo para defensa local. Nuestros informes de inteligencia, respondió el almirante con tono sombrío, parecen haber sido algo optimistas. Mientras tanto, el capitán Morrison había establecido su centro de mando a bordo de la HMS Raiches Indignation, una nave que los sistemas de clasificación del Imperio ni siquiera podían categorizar apropiadamente. Era o un acorazado muy grande, o una estación espacial móvil muy pequeña. Pero en cualquier caso, portaba suficiente poder de fuego para esterilizar continentes enteros. Informe de situación, ordenó Morrison mientras examinaba las pantallas tácticas que mostraban la posición de cada flota imperial en el espacio conocido. Todos los activos humanos están en posición y listos, informó la comandante Santos, su jefa de Estado Mayor. El Imperio tiene 47 mundos principales, 19 instalaciones militares y aproximadamente 3,000 objetivos civiles dentro del alcance de nuestras armas. ¿Víctimas civiles? Hemos realizado las proyecciones. Si nos limitamos a objetivos militares y gubernamentales, podemos desmantelar toda su infraestructura manteniendo las pérdidas civiles prácticamente en cero. Morrison asintió con aprobación. Excelente. Quiero que entiendan que no somos monstruos. Solo somos muy meticulosos cuando alguien amenaza a nuestros hijos. La ironía no se le escapaba. La contención humana probablemente era más aterradora que una destrucción desenfrenada. Cualquier especie podía ser violentamente impredecible. Pero se necesitaba un tipo muy particular de civilización para planificar, coordinar y ejecutar operaciones militares a escala galáctica, evitando cuidadosamente las bajas innecesarias. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo respuestas de varios mundos imperiales. La mayoría preguntan quiénes somos y qué queremos. Morrison sonrió. No fue una sonrisa reconfortante. Diles que somos las personas que deberían haber conocido mejor antes de decidir secuestrar a nuestros hijos. Y comuníquenme directamente con el emperador Bloviatus. Creo que ya es hora de que tengamos una conversación. El plazo de 24 horas pasó como una sentencia de muerte que nadie quería leer en voz alta. El emperador Bloviatus había pasado esas preciosas horas consultando con sus asesores, quienes a su vez consultaban con sus subordinados, quienes a su vez consultaban con sus asistentes, quienes desesperadamente intentaban encontrar a alguien, a cualquiera, que pudiera explicar cómo 53 niños se habían convertido en los rehenes más costosos de la historia galáctica. Su magnificencia, informó el general Snudworth, con la voz hueca de quien observa su carrera evaporarse en tiempo real, hemos confirmado la presencia de activos militares humanos en todas las instalaciones imperiales principales. Nuestros analistas estiman su potencia de fuego combinada en aproximadamente. Hizo una pausa para verificar de nuevo unas cifras que parecían burlarse del concepto mismo de doctrina militar racional. 40 veces nuestra capacidad defensiva total. El emperador Bloviatus parpadeó lentamente, su magnífico cerebro luchando por procesar información que no encajaba con su visión del mundo. ¿40 veces? Eso parece excesivo para una especie primitiva. Sí, señor. Excesivamente excesivo. ¿Quizá estén fingiendo? Fue en ese momento que el rostro del capitán Morrison apareció en cada pantalla de comunicación de la sala del trono imperial, sin invitación y saltándose por completo lo que el imperio consideraba sistemas de seguridad impenetrables.
Buenos días, Su Magnificencia, saludó Morrison con la sonrisa cortés que los depredadores reservan para hablar de planes de cena. Soy el capitán Morrison. Tiene algo que nos pertenece. El emperador se irguió con toda su imponente estatura, preparando un discurso como los que habían amedrentado a especies enteras por siglos. Humano, te dirigirás al trono imperial con la debida. Voy a detenerlo ahí mismo, interrumpió Morrison, manteniendo su tono conversacional. Necesitamos establecer algunas reglas básicas para esta conversación. Primero, secuestraron a 53 niños humanos. Segundo, clasificaron ese secuestro como recolección científica de especímenes. Tercero, ahora tienen aproximadamente 6 horas para devolver a esos niños sanos y salvos, o esto se pondrá educativo de una forma que su zoológico imperial jamás imaginó. ¿Te atreves a amenazar al Imperio Galáctico?, bufó Bloviatus. Hemos mantenido la paz por 3000 años gracias a nuestra diplomacia superior. Ustedes han mantenido la paz, corrigió Morrison, porque nadie había estado lo suficientemente motivado para explicarles por qué existía esa paz en primer lugar. Considérenlo una oportunidad de aprendizaje. Con eso, la transmisión se cortó, dejando la sala del trono imperial en ese tipo de silencio que solo acompaña a los funerales. General, dijo el emperador lentamente. Quizás deberíamos reconsiderar nuestra posición en este asunto. Una excelente sugerencia, Su Magnificencia. ¿Desea que contacte a los humanos para iniciar negociaciones? Sí, de inmediato. Dígales que estamos preparados para discutir, razonables. La respuesta del general Snudworth fue interrumpida por el sonido de cada alarma en la capital imperial comenzando a sonar al unísono. A través de las enormes ventanas de la sala del trono, pudieron ver el cielo llenarse de formas que sus ojos insistían en que no podían estar allí. Naves humanas estaban materializándose directamente sobre la capital imperial, apareciendo de lo que parecía ser espacio vacío, con la imposibilidad casual de un truco de magia. No eran decenas de naves. Ni siquiera cientos. Eran miles de naves, desde ágiles destructores hasta enormes acorazados que hacían que las naves de batalla imperiales parecieran transbordadores escolares. Señor, la voz del almirante Flavengast crujió a través del sistema de comunicaciones de emergencia. Estamos registrando firmas energéticas que nuestros sensores no pueden clasificar adecuadamente. Estas naves están utilizando tecnologías que no deberían existir. Elabore, exigió Snudworth, aunque no estaba seguro de querer oír la respuesta. Funcionan con lo que parecen ser reacciones controladas de antimateria. Sus materiales de casco absorben nuestros escáneres de rastreo. Y sus sistemas de armas generan lecturas de potencia que sugieren que podrían fracturar planetas. El emperador Bloviatus observó la flota imposible suspendida sobre su capital y experimentó lo que los historiadores más tarde describirían como el primer momento de verdadera claridad de su reinado. General, dijo en voz baja. Creo que, puede que hayamos cometido un error de juicio. Lo que sucedió a continuación sería estudiado en academias militares durante siglos, suponiendo que quedara alguna academia militar para estudiarlo. La flota humana no atacó directamente la capital imperial. En cambio, comenzaron lo que el capitán Morrison más tarde describiría como una demostración práctica de teoría militar avanzada. La demostración comenzó con la destrucción simultánea de cada satélite militar imperial en una docena de sistemas, realizada con tal precisión que las redes de comunicación civil permanecieron completamente intactas. Le siguió la desactivación sistemática de naves de guerra imperiales mediante lo que parecían ser pulsos electromagnéticos dirigidos, que dejaban los navíos intactos pero completamente inútiles. No están tratando de matarnos, informó el almirante Flavengast, con una mezcla de alivio y terror en la voz. Nos están demostrando que podrían hacerlo sin sudar. Los humanos habían convertido la guerra en una forma de arte escénico. Cada fortaleza imperial vio sus sistemas defensivos fallar misteriosamente, no por asalto directo, sino por lo que solo podía describirse como cirugía tecnológica. Los sistemas de armas simplemente dejaron de funcionar. Los generadores de escudos se apagaron en sincronización perfecta. Las matrices de comunicación comenzaron a transmitir órdenes militares humanas en lugar de mensajes imperiales. Señor, informó el coronel Bumbleton desde la plataforma de defensa de Terseyus. Nuestros cañones principales están operativos, pero solo disparan confeti. Confeti multicolor. Con notitas adjuntas. ¿Qué dicen las notas?, preguntó Snudworth, aunque ya temía la respuesta. Dicen, Van. Estás muerto. Con cariño, los humanos. Mientras tanto, el capitán Morrison conducía lo que equivalía a una clase magistral de psicología aplicada.
En lugar de destruir instalaciones imperiales, sus fuerzas demostraban sistemáticamente una superioridad tecnológica total, y al mismo tiempo evitaban bajas con extremo cuidado. Informe de situación, pidió Morrison desde su silla de mando a bordo del Reiches Indignation. Todos los activos militares imperiales han sido neutralizados en 47 sistemas, reportó la comandante Santos. 0 bajas en ambos lados. Sus flotas están intactas, pero completamente deshabilitadas. Ahora tenemos control efectivo de todas las rutas de transporte, redes de comunicación e instalaciones defensivas principales del imperio. Excelente. ¿Alguna noticia del emperador? Solicita negociaciones inmediatas, señor. Algo sobre reconsiderar la política imperial respecto a la recolección educativa de especímenes. Morrison asintió, pensativo. Díganle a su magnificencia que estaremos encantados de discutir términos, una vez que nuestros hijos estén sanos y salvos en casa. Hasta entonces, seguiremos proporcionando estas útiles demostraciones de por qué secuestrar niños humanos representa un error fundamental en la evaluación de riesgos. Lo más aterrador desde la perspectiva del imperio no era la aplastante demostración de poder militar. Era la contención. La humanidad acababa de demostrar que podía conquistar todo el imperio galáctico antes del almuerzo, y sin embargo estaba esperando educadamente una disculpa, y la devolución de un autobús escolar lleno de niños. Ni siquiera están respirando con esfuerzo, observó el general Snudworth mientras veía las naves humanas mantener formación perfecta sobre la capital imperial. Esto no es todo lo que pueden hacer. Esto es, paciencia. El emperador Bliatus, observando la flota imposible que había surgido de la nada para demostrar la arrogancia insensata del imperio, finalmente hizo la pregunta que debió hacerse 3 días antes. General, ¿qué decían exactamente nuestros informes de inteligencia sobre las capacidades militares humanas? Snudworth consultó sus archivos con la expresión de un hombre leyendo su propio obituario. Cito, fuerzas de defensa local, adecuadas para el mantenimiento de la paz regional. Sin amenaza significativa para los intereses imperiales. Se recomienda continuar con supervisión mínima. Fin de la cita. El emperador asintió lentamente. Creo que necesitaremos actualizar esos archivos. Mientras el emperador Bliatus vivía el momento de claridad más importante de su reinado, el embajador Kibleton atravesaba lo que más tarde describiría como el mayor fracaso en el análisis xenopsicológico y diplomático registrado. Encerrado en su oficina con perfiles psicológicos, evaluaciones culturales y modelos de predicción conductual de 17 especies diferentes, intentaba desesperadamente entender cómo una galaxia entera de expertos en inteligencia había interpretado tan espectacularmente mal a la humanidad. Computadora, dijo a su asistente de inteligencia artificial, con la voz quebrada, muestra todos los datos disponibles sobre patrones de vinculación familiar humana. Procesando. Advertencia, los datos familiares humanos están clasificados como incompletos debido a prioridad observacional insuficiente. Muéstrame lo que tengamos. La proyección holográfica cobró vida, revelando una patética colección de informes. La mayoría eran notas al pie en estudios más amplios, observaciones casuales de misiones comerciales y unos pocos artículos académicos que nadie se había molestado en leer, porque los humanos eran mínimamente relevantes para los intereses imperiales. Asunto, comportamiento reproductivo y crianza de hijos en humanos. Leyó Kibleton en voz alta, del informe más reciente. Los humanos exhiben apego mamífero típico a sus crías. Se recomiendan protocolos estándar para recolección de especímenes. Nota, los humanos pueden mostrar leve angustia al ser separados de sus crías, similar al comportamiento observado en ganado doméstico. Duración estimada de la angustia, de 2 a 3 semanas estándar, antes de aceptar las nuevas circunstancias. Kibleton contempló el informe. Luego miró por la ventana, hacia el Dreadnought humano que en ese momento estaba utilizando el edificio del Senado Imperial como telón de fondo para lo que parecía ser una demostración de pruebas de armas. Aquella leve angustia se estaba manifestando como la demostración de fuerza militar más abrumadora de la historia galáctica. Computadora, cruza respuesta militar humana con casos documentados de especies que defienden a su descendencia. Procesando. Advertencia, no se encontraron casos comparables en la base de datos galáctica. Magnitud de la respuesta humana excede todos los registros anteriores por un factor de aproximadamente, error. No se puede calcular. Mientras tanto, en las profundidades del Centro de Investigación Imperial, donde se encontraban retenidos los 53 niños humanos con fines educativos, el Dr. Quinton Fliburn estaba realizando descubrimientos que estaban reescribiendo los libros de texto de xenobiología a una velocidad alarmante.
Los niños se habían comportado notablemente bien durante los 2 primeros días, curiosos con su entorno, educados con sus captores, al parecer, adaptándose bastante bien a su nuevo hábitat. Luego, llegó la flota humana. Dr. Fleot, informó su asistente con nerviosismo, los sujetos están presentando patrones de comportamiento inusuales. El buen doctor ajustó sus gafas y miró a través del ventanal de observación hacia lo que había sido diseñado como un hábitat confortable para especímenes primitivos. Los niños estaban reunidos en el centro de la sala. Y se estaban organizando. Tommy Henderson, de 10 años, aparentemente se había autonombrado líder del grupo y dirigía lo que parecía ser una sesión de planificación estratégica. Sally Martínez, de 8 años, utilizaba bloques de construcción del área de juegos para demostrar la distribución del recinto. Los niños mayores enseñaban a los más pequeños lo que parecían ser señales manuales básicas de tipo militar. Fascinante, murmuró el Dr. Fliburnot. Computadora, ¿estás grabando este comportamiento? Grabación confirmada. Nota, los sujetos exhiben comportamientos avanzados de planificación cooperativa, típicamente asociados con personal militar adulto. Eso es imposible. Son niños. Son niños humanos, corrigió su asistente en voz baja. Como si quisiera enfatizar el punto, la pequeña Amy Chen, de 7 años, había fabricado lo que parecía ser un dispositivo de comunicación funcional, ensamblado a partir de juguetes, empaques de comida y, aparentemente, componentes del sistema ambiental de la sala. Dr. Fliburnot, llamó con dulzura. ¿Podría venir un momento, por favor? Queremos hablar con usted. El doctor se acercó con cautela al hábitat. Los niños se habían dispuesto en semicírculo, con Tommy Henderson al frente, luciendo como un pequeño general ante sus tropas. Sí, niños. Sabemos que nuestros padres vienen, dijo Tommy con la clase de certeza tranquila que resulta profundamente inquietante cuando proviene de un alumno de 4º grado. Podemos oír a los adultos allá afuera poniéndose nerviosos. Queríamos avisarle que, si ustedes son buenos con nosotros y no lastiman a nadie, les diremos a nuestras mamás y papás que también sean buenos con ustedes. Fliburnot parpadeó. Eso es, muy considerado de su parte. Pero si son malos con nosotros, añadió Sally Martínez, o si lastiman a alguien que trabaje aquí, nuestros padres se van a poner muy molestos. Y cuando los padres humanos se molestan por sus hijos, concluyó Amy Chen, alzando su dispositivo improvisado, tienden a romper cosas. Hemos estado escuchando el tráfico radial. Ya rompieron muchas cosas. De vuelta en la sala del trono imperial, el general Snudworth recibía informes que pintaban un panorama cada vez más surrealista sobre la respuesta humana a la crisis. No era solo la abrumadora muestra de poder militar. Era la precisión, la contención y la psicología completamente ajena que la impulsaba. Señor, informó el teniente Bob Legwaite, de Inteligencia Imperial. Hemos estado monitoreando las comunicaciones humanas y estamos detectando patrones inusuales. Explique. No se están comunicando como una organización militar, señor. Se están comunicando como padres enfadados. ¿Cómo dice? Cada nave, base e instalación humana está recibiendo actualizaciones constantes sobre el bienestar de los niños. No son informes estratégicos, son personales. Cosas como, a Tommy le gusta la pizza y Sally se asusta en la oscuridad, asegúrense de que haya una luz nocturna. Y Amy tiene un conejo de peluche llamado Señor Floppy sin el cual no puede dormir. El general Snudworth sintió que algo helado se asentaba en su estómago. Están tratando esto como una operación de rescate. Sí, señor. Pero aquí viene la parte inquietante, lo están haciendo con la coordinación militar más avanzada que hemos observado jamás. Han convertido la preocupación parental en una ciencia. El embajador Kibleton, monitoreando las mismas comunicaciones, llegaba a una conclusión que cambiaría fundamentalmente la comprensión galáctica de la psicología humana. Había pasado décadas estudiando especies que formaban grupos familiares laxos, lazos de manada o conexiones de mente-colmena. Pero los humanos habían creado algo totalmente distinto. Habían convertido el amor en un arma. Computadora, ordenó, muestra un análisis comparativo de la respuesta de distintas especies ante amenazas a su descendencia. La proyección holográfica mostró docenas de ejemplos de toda la galaxia. Respuesta de manada Centauran, aumento de agresividad, reducción del pensamiento táctico. Respuesta colmena Borland, sacrificio de individuos por la supervivencia de la especie. Respuesta territorial Krikut, postura defensiva hasta que pase la amenaza. La respuesta humana era distinta a cualquier otra registrada en la base de datos galáctica. Se habían vuelto más tácticos. Más coordinados. Más peligrosos. No menos.
La amenaza contra sus hijos no había provocado una furia ciega ni una defensa desesperada. Había desencadenado un tipo de furia fría y calculada que construía naves estelares en secreto y planificaba campañas militares a través de múltiples sistemas, asegurándose al mismo tiempo de que hubiera suficientes luces nocturnas para los niños de 7 años. Señor, informó su asistente. Estamos recibiendo una nueva transmisión del capitán Morrison. El rostro de Morrison apareció en la pantalla, y Quimbleton notó que el humano lucía cansado. No físicamente, emocionalmente agotado. Como un padre que había pasado la noche en vela cuidando a un hijo enfermo. Embajador Quimbleton, dijo Morrison en voz baja. Tengo entendido que usted es el experto del Imperio en asuntos humanos. ¿Yo? Sí, capitán. Aunque me temo que mi experiencia ha resultado algo inadecuada. No es culpa suya. Hemos invertido mucho esfuerzo en asegurarnos de que nadie comprendiera de lo que éramos capaces. Porque esperábamos no tener que demostrarlo nunca. La expresión de Morrison se endureció ligeramente. Pero se llevaron a nuestros hijos. Y eso lo cambió todo. Capitán, quiero que entienda que el Imperio no tenía intención de causar daño, intentó explicar Quimbleton. Embajador, dijo Morrison, con una calma tan cortante como una cuchilla bien afilada, permítame explicarle algo sobre la psicología humana, algo que, aparentemente, no figura en sus archivos. Nosotros no solo amamos a nuestros hijos. Nos definimos por nuestra disposición a protegerlos. Cada padre humano hace la misma promesa a su hijo. Nada te hará daño mientras yo esté vivo. Y no hacemos esa promesa a la ligera. Morrison se inclinó hacia adelante, y su voz adquirió esa cualidad de certeza absoluta que solo poseen los líderes verdaderos, o los padres furiosos. 53 padres humanos hicieron esa promesa a 53 niños humanos. Ustedes nos hicieron romper esa promesa. Ahora tenemos que cumplirla. Y moveremos estrellas y destruiremos mundos para mantener nuestra palabra. No porque seamos violentos, sino porque somos padres. La transmisión se cortó, dejando al embajador Quimbleton frente a una pantalla en blanco, y comprendiendo, por fin, la magnitud del error del Imperio. No se trataba solo de que hubieran secuestrado niños de una especie primitiva. Habían amenazado a los hijos de los padres más protectores de la galaxia. Y esos padres tenían acorazados. La resolución de lo que los historiadores llamarían la guerra más corta de la historia galáctica comenzó cuando el emperador Bliatus hizo algo sin precedentes en su reinado. Tomó una decisión sensata. General Snudworth, anunció, con la voz hueca de quien ha visto su visión del mundo ser demolida sistemáticamente por la realidad, prepare el transporte imperial de inmediato. Vamos a devolver personalmente a los niños. Señor. He dicho que vamos a devolverlos. A todos. ¿De inmediato? Con disculpas. Y regalos. Regalos muy caros. El emperador señaló la ventana, donde las naves humanas seguían flotando, pacientes, sobre la capital. Tengo la sensación de que retener a esos niños por más tiempo sería desaconsejable para la continuidad de la civilización imperial. ¿Y el programa de recolección de especímenes? General, estoy a punto de cancelar el programa de recolección con tanta fuerza, que el Imperio fingirá que jamás existió. De hecho, estoy considerando fingir que yo jamás existí. En menos de 2 horas, el transporte imperial con tricción apologética se encontraba en ruta hacia New Brooklyn, llevando a bordo a 53 niños humanos visiblemente emocionados, un equipo médico para verificar su estado de salud, suficientes dulces para abastecer un planeta pequeño, y al propio emperador Bliatus, quien había decidido que esta crisis diplomática requería un toque personal. El Dr. Flibun pasó el viaje realizando lo que él llamó entrevistas de salida con sus antiguos sujetos, en parte por curiosidad científica, y en parte porque los niños parecían entusiasmados por explicar exactamente por qué su rescate había sido inevitable. Verá, explicó pacientemente Tommy Henderson, de 10 años, los adultos humanos son muy buenos encontrando cosas. Y cuando lo que están buscando son a sus hijos, se vuelven realmente buenos en ello. ¿Pero cómo sabían sus padres dónde encontrarlos tan rápido?, preguntó el doctor. Sally Martínez, de 8 años, levantó un pequeño dispositivo que parecía un juguete, pero que claramente era mucho más sofisticado. Rastreador de emergencia. Todos los niños humanos tenemos uno. Están en nuestros zapatos, en nuestra ropa, en nuestras mochilas, incluso en nuestras loncheras. Nuestros padres siempre saben dónde estamos. Siempre, siempre, confirmó Amy Chen, de 7 años. Los padres humanos son así. Se preocupan mucho. Así que se preparan para todo, incluso para que unos alienígenas nos secuestren para un proyecto científico. El Dr. Fliburnot anotó en su diario.
Prácticas humanas de crianza incluyen protocolos de preparación ante emergencias altamente desarrollados. La evaluación previa de paternidad sobreprotectora puede requerir una revisión significativa. Mientras tanto, a bordo del HMS Raiches Indignation, el capitán Morrison dirigía lo que equivalía a la ocupación militar más educada de la historia galáctica. Sus fuerzas se habían desplegado en cada instalación imperial importante, no como conquistadores, sino como niñeras fuertemente armadas, asegurándose de que nada más saliera mal. Informe de situación, pidió Morrison, aunque su atención estaba fija en la pantalla táctica que mostraba el avance del transporte imperial hacia New Brooklyn. Todos los niños confirmados, sanos y salvos, señor, reportó la comandante Santos. Los equipos médicos imperiales no reportan lesiones, nutrición adecuada y, sorprendentemente, muy buen ánimo. Al parecer, pasaron gran parte de su cautiverio organizando planes de escape y enseñándose matemáticas avanzadas entre ellos. Por supuesto que lo hicieron, Morrison sonrió con un orgullo paternal que, de algún modo, hacía que su acorazado resultara aún más intimidante. Los niños humanos son notablemente ingeniosos cuando tienen motivación. Señor, también estamos recibiendo comunicaciones diplomáticas de toda la galaxia. Parece que, la noticia de nuestra demostración se ha difundido. Morrison alzó una ceja. ¿Qué tipo de comunicaciones? En su mayoría variaciones de por favor, no nos hagan daño, y siempre hemos respetado la soberanía humana, señor. También hay varias solicitudes de tratados de alianza formales, y lo que parece ser una propuesta de matrimonio de la duquesa de Riel. Nota para el cuerpo diplomático: aceptamos las disculpas y las solicitudes de alianza. Rechacen amablemente la propuesta de matrimonio. El momento que todos esperaban llegó cuando el transporte imperial aterrizó en la escuela primaria Neulan, donde 53 grupos de padres humanos esperaban con ese tipo de paciencia controlada que había aterrorizado a las fuerzas imperiales en 47 sistemas estelares. El emperador Bliatus descendió del transporte vistiendo sus túnicas ceremoniales más humildes, con lo que parecía ser un discurso preparado en mano. Echó un vistazo a los padres reunidos, madres y padres que habían pasado la última semana preguntándose si volverían a ver a sus hijos. Y tiró el discurso al suelo. Estoy profundamente, sinceramente arrepentido, dijo simplemente. Cometimos un error terrible, y sus hijos pagaron el precio por nuestra ignorancia. No hay excusa para lo que hicimos. Y no hay disculpa que sea suficiente para el dolor que causamos. Los padres lo observaron en silencio, el mismo tipo de silencio que había puesto nerviosos a los oficiales imperiales toda la semana. Entonces se abrieron las compuertas del transporte. Y 53 niños salieron corriendo hacia 53 reencuentros emocionales que serían contados durante generaciones. Tommy Henderson se lanzó a los brazos de su madre. Sally Martínez desapareció en un abrazo grupal con toda su familia extendida. Amy Chen abrazó con fuerza a su conejo de peluche, el señor Floppy, mientras sus padres lloraban y se negaban a soltarla. Y el emperador Bliatus, al observar esos reencuentros, finalmente comprendió lo que el capitán Morrison había intentado explicarle sobre la psicología parental humana. No se trataba simplemente de unidades familiares. No eran solo vínculos reproductivos. Eran lazos tan fundamentales para la identidad humana, que amenazarlos había provocado una respuesta a nivel de especie que redefinió la estructura de poder galáctica. Su magnificencia, se acercó el capitán Morrison, apareciendo con la clase de eficiencia silenciosa que parecía inherente al personal militar humano. Capitán Morrison, respondió el emperador, quiero que sepa que el imperio realizará cambios significativos en nuestras políticas respecto a los asuntos humanos. ¿Qué clase de cambios? Todos, respondió Bliatus con firmeza. Comenzando con el reconocimiento formal de la soberanía territorial humana. Siguiendo con una reforma total de nuestros servicios de inteligencia. Y terminando con mi garantía personal de que nada como esto volverá a ocurrir. Morrison asintió con aprobación. Eso es un buen comienzo. ¿Y las reparaciones? Diga sus condiciones. Becas educativas para los 53 niños. Monitoreo médico completo hasta la adultez. Y una disculpa formal que será transmitida por toda la galaxia. Explicando exactamente por qué secuestrar niños humanos fue la peor decisión diplomática de la historia registrada. Aceptado. Ah, y una cosa más, añadió Morrison con naturalidad. La flota humana mantendrá una presencia permanente en el espacio imperial. Por el bien de todos. ¿Entiende? El emperador Bliatus alzó la mirada al cielo, donde las naves humanas aún eran visibles como estrellas en formación perfecta. Lo entiendo completamente. Y así terminó la guerra que duró 6 días y redefinió la civilización galáctica. Los registros oficiales indicarían bajas mínimas, principalmente el orgullo imperial, y varios informes de inteligencia obsoletos.
Los registros no oficiales notarían que la humanidad había introducido un nuevo concepto en la diplomacia interestelar. ¿Qué hay cosas por las que vale la pena luchar? Sin importar las probabilidades. El embajador Kibleton, encargado de actualizar los archivos del Imperio sobre los humanos, presentó su informe final 3 meses después. Era considerablemente más extenso que sus evaluaciones anteriores. Especie, Homo sapiens. Clasificación, no antagonizar bajo ninguna circunstancia. Capacidad militar, muy por encima de las estimaciones previas. Recomendación, ascender inmediatamente a estatus de superpotencia galáctica. Notas culturales, exhiben conductas protectoras sin precedentes hacia su descendencia. Toda amenaza a niños humanos debe considerarse una amenaza existencial para quien la haga. Recomendación diplomática, mantener relaciones amistosas mediante chocolate, café. Y nunca, jamás, llevarse a sus hijos. El informe fue clasificado de inmediato al más alto nivel y distribuido a todas las misiones diplomáticas de la galaxia. Por su parte, el capitán Morrison regresó a pescar a Terranova, seguro de que los 53 niños estaban a salvo en casa con sus familias. Su flota permaneció en el espacio imperial, un recordatorio amable de que la definición humana de vigilancia vecinal incluía el mantenimiento de la paz interestelar. Y en toda la galaxia, especies que jamás habían oído hablar de los humanos, de pronto se mostraron muy interesadas en mantener relaciones amistosas con la especie que puso fin a 3000 años de paz. Solo para recuperar a sus hijos. Porque, como resultó ser, había algo más poderoso que la tradición diplomática, el poder militar o la autoridad imperial. Un padre humano que hizo una promesa de proteger a su hijo. Y los humanos, como aprendió la galaxia, siempre cumplen sus promesas. Fin.